Kejilá, seguidores de Yahweh en el judaísmo de Yahushua. Queridos hermanos en Yahushua HaMashiach, a continuación les ofrecemos el primero de una serie de vídeos que transmitiremos en YouTube, para dar a conocer la pura verdad consignada a través de la Torah, a todos los hermanos inmersos y de todos los llamados que nuestro Padre Yahweh está llamando a salir de las religiones y congregaciones falsas de este mundo. En esta oportunidad les hablaremos sobre si Yahushua tuvo preexistencia y si esta es un mito o realidad. Empecemos pues a delucidar la verdad. La preexistencia de Yahushua. ¿Mito o realidad? ¿Tuvo preexistencia Yahushua, querida hermana y hermano, o amiga o amigo mío, que nos escucha? ¿Qué nos revela la Torah? Shalom tengan ustedes, amados hermanos y hermanas en Yahushua, y todos los llamados de Yahweh que amorosamente nos contactan, gracias desde lo más profundo del corazón a nuestro Abba Yahweh, que contamos con amigos y hermanos como ustedes por todo el mundo. Les saluda y sirve a ustedes una vez más, Rafael, obrero de la Quejila por la voluntad de Yahweh Yahushua HaMashiach. Amados, oren siempre por mí, y unos por los otros, como yo lo hago por todos ustedes, ya que tenemos necesidades y problemas. Tal vez pocos de ustedes sepan que mi condición de salud a menudo me impide escribirles estos mensajes dados por el Ruach HaKodesh, y ver las letras con suficiente claridad, y contestarles todos sus emails de forma inmediata, entre otras cosas. Oren siempre para que mi labor no se vea interrumpida por estos problemas, y que el enemigo no tome ventaja de mí ni de ustedes, queridos míos. Confío en Abba Yahweh que todos siempre estén procurando avanzar en su conocimiento y en su puesta en práctica de la palabra inadulterada y Kodesh, y en el favor y la misericordia de nuestro Padre. De esa forma le tenemos el aprecio correcto por lo que Él ha hecho y está haciendo por nosotros, y le podemos mostrar la requerida honra y respeto, sin menospreciar de ninguna manera el infinito amor, la paciencia y la compasión que continuamente le ejerce sobre nosotros. A los más nuevos o débiles de ustedes, les exhorto a desarrollar la paciencia, la compasión, y su fidelidad a Mashiach. Amados, no permitan que nada los desanime fácilmente. Reconozcan que somos llamados a través de muchas tribulaciones, queridos míos, y que tenemos que soportarlas y permanecer en la fe. Nunca pierdan de vista que estamos siendo perfeccionados mediante las aflicciones. En el Internet cualquiera califica para ser maestro de lo que sea. Cualquiera monta su propia yeshiva o página web de la Torah o de raíces hebreas y dice ser un maestro o apóstol de Yahweh. Pero en el genuino pueblo Kodesh de Yahweh, la realidad es muy diferente. Los maestros, apóstoles y profetas no se nombran a sí mismos. Les reiteramos que en la verdadera asamblea de los Kodeshim del Israel de Yahweh, teniendo en cuenta que la palabra hebrea Kejilá significa simplemente asamblea o congregación, los seguidores de Yahushua no perdemos nuestro valioso tiempo dilucidando acerca de la inmortalidad del cangrejo, como se dice en México lindo y en otros lugares. Veamos por qué no perdemos nuestro tiempo en doctrinas que realmente para nada conducen nuestros templos a un estado Kodesh ni dirigen a la salvación a quien las oye. Amados, la genuina Kejilá es llamada columna y baluarte de la verdad por el Padre Yahweh. Nosotros estamos procurando estar ataviados en lino fino, blanco y resplandeciente para recibir a Yahushua a su retorno. Aquí ni en ningún otro sector de la verdadera Kejilá a través del mundo, no estamos bajo maestros humanos religiosos, ni seguimos tradiciones ni mandamientos de hombres. Siguiendo el ejemplo dado por Yahushua a los suyos, y contrario a lo que hacen otros, los maestros y apóstoles de la genuina Kejilá hemos sido llamados y escogidos por voluntad de Yahushua y del Padre. Todos hemos sido inmersos en nuestro Salvador, muertos al pecado, y convertidos a vida nueva, queridos míos. Para darles a ustedes ejemplo. Procuramos practicar los mandamientos para andar en rectitud y en las buenas obras de la fe como se nos comanda. Pero no perdemos el tiempo, ni tratamos de convencer ni obligar a nadie. El Ruaj es el que convence, amigos míos, según la voluntad de Yahweh. La Torah dice que Yahweh, a unos ablanda, y a otros endurece. Sobre todo, no a muchos sabios llama Yahweh hoy. Nosotros seguimos el ejemplo de Yahushua, y de donde no se nos quiere o escucha, nos retiramos. Luego de un tiempo, queridos míos, nos movemos a terreno más fértil, como hacía nuestro amo. Nosotros no tenemos una fe muerta, ni Yahweh nos ha dado un espíritu de cobardía. Lo que aprendemos, procuramos ponerlo en práctica y defenderlo. Obviamente, para ello dependemos de nuestro Padre y de su Hijo Yahushua, queridos míos. Y de su favor y misericordia. Nuestra jactancia es en Yahushua, no en nosotros mismos ni en nuestras obras. Por él y para él vivimos. Lo defendemos a él y a la sana doctrina que Israel había perdido, y que él vino a ministrar y restaurar.
Como consecuencia, en la Kejilá todos los maestros tenemos el Ruach HaKodesh de Yahweh y buen entendimiento para saber dividir correctamente la palabra, lo que nos capacita para predicar la misma verdad Kodesh que una vez fue dada a los santos. Sin cobrar por accesar yeshiva, vanagloriarnos, etc. Mientras todos los demás alegados maestros de la Torah pierden su valioso tiempo, y el de sus ingenuos seguidores, dilucidando vanas disoluciones humanas, genealogías, y hablando palabrería religiosa, cosas que últimamente para nada edifican al pueblo y que la Torah condena, nosotros, los llamados y escogidos por Yahweh para integrar el remanente fiel del actual Israel de Yahweh nos concentramos en la sana doctrina que conduce a la salvación. Algunos llamados de Yahweh siguen un tanto confundidos con la identidad de Yahushua. Unos rehúsan desprenderse de sus antiguos conceptos trinitarios cristianos. Y más aún otros, en su diligente busca de las raíces hebreas de la emunaj, se desbocan hacia todo lo que tenga que ver con el judaísmo rabínico, y asimilan los igualmente errados conceptos rabínicos de la religión judío-farisaica. Se les olvida que el único judaísmo correcto es el de nuestro mediador Yahushua. La cuestión sobre la identidad de nuestro amo y soberano no es tan difícil de entender, amigos míos. Esto es, si nos referimos a lo expuesto a través de toda la palabra. Hemos notado que la mayoría de las veces, resulta ser que los que no la entienden, realmente se están ahogando en un vaso de agua, o simplemente están cometiendo el error de hacer doctrina con uno o dos pasajes de la escritura nada más. Pero lo que se conoce como la sana doctrina llamada a partir del siglo I la verdad una vez dada a los Kodesim santos, se desprende del conjunto completo de información que Yahweh nos ha provisto a través de toda la Torah, amigos míos, y no de solamente una parte de la escritura. Es decir, ni exclusivamente del Tanakh, ni del Berit Hadashah. Hay que tomar todo en cuenta, de principio a fin. Amados, la verdad nos es dada un poquito aquí, y otro poquito allá, tal como reveló el profeta Isaías. La Torah o instrucción dada por Yahweh también revela que antiguamente le escogió hablarnos por boca de sus siervos los profetas, pero que en estos días, nos ha hablado mediante su hijo Yahushua. Yahushua, antes y después de irse, entonces instruyó a sus apóstoles y discípulos en su verdad, que como ya deberíamos de saber es la misma verdad del Padre, para que ellos llevarán los capítulos finales de las buenas noticias del reino venidero, conocidas como el Evangelio, por todo el mundo. Y nosotros, como miembros de ese mismo cuerpo de creyentes hoy, llamados la Kejilá, se supone que continuemos repitiendo esa misma verdad pura e inadulterada que le fue entregada a ellos y luego pasada a nosotros. Esa fue la principal encomienda que él dio a los verdaderamente suyos. Id y predicad el verdadero evangelio por todo el mundo. Por lo tanto, queridos míos, no podemos dejar nada fuera de consideración y de armonía cuando queremos arribar a la sana doctrina y predicarla a otros. ¿Quién es Yahushua a fin de cuentas, en cuanto a su identidad personal? Según la escritura, estrictamente hablando, Yahushua es el nombre del Hijo del Padre Yahweh a partir de su encarnación y nacimiento en ser humano. A partir de ese trascendental momento histórico en que nuestro Salvador nació como hombre de carne y hueso, y espíritu Kodesh, de la Virgen Miriam, fue que Yahushua hizo tabernáculo o morada temporera entre nosotros por los 33 años que duró su vida terrestre, y antes de irse de aquí prometió regresar futuramente como novio o esposo por los suyos, a quienes él llama su novia o esposa. La novia está siendo ataviada para recibir al novio a su regreso, queridos míos. Recuerden que la escritura afirma que Yahushua procederá a desposar a su novia con las 5 vírgenes prudentes y diligentes que se hayan alistado, queridos míos. Él no va a esperar por las otras 5 que les faltó tiempo. Les recuerdo que no falta mucho tiempo, queridos míos. Cada día que pasa, estamos un día más cerca de su venida. Al presente día, a casi 2000 años de su partida, Yahushua está muy próximo a regresar por su pueblo, pero aclaremos que él no regresará ni mañana ni pasado mañana, porque en la escritura hay varias señales específicas marcando su retorno que faltan por cumplirse. Por ejemplo, ni siquiera los sacrificios animales por parte de la casa de Judá, que marcan el comienzo de los 7 años de tribulación que preceden al retorno de Yahushua, han comenzado aún. Pero ya muy pronto veremos que no tardarán en empezar. Tuvo preexistencia Yahushua, querida hermana y hermano, o amigo mío, que nos lee. ¿Qué nos revela la Torah? La contestación depende muchas veces de cómo la persona que formule la pregunta, interprete el término preexistencia. De por sí, interpretar privadamente lo que Yahweh ya nos ha revelado a través de toda su palabra supone un grave problema. Aquí lo vamos a exponer, tan pronto terminemos de hablar acerca de los que interpretan preexistencia. Aparte de la manera Kodesh de Yahweh, hay más de una manera humana de interpretar la verdad.
Dependiendo de cómo lo interpretemos, podría decirse que Yahushua, per se, y como tal, no existió antes. ¿Por qué no? Porque si vamos a hablar técnicamente, Yahushua es el nombre del hombre que vino a existir en la tierra, a raíz de la encarnación del antiguo personaje conocido como el Verbo o la palabra de Yahweh, para calificar como Salvador y mediador a favor nuestro, como afirma la Torah. Amados, les recuerdo que estamos hablando técnicamente. Es decir, hablando de Yahushua como estrictamente el nombre como se le conoce a la palabra de Yahweh hecha carne. Y evidentemente la palabra de Yahweh nunca antes en la escritura sagrada se había hecho carne. De manera que el personaje que conocemos por Yahushua nunca antes de su encarnación fue conocido ni existió llamado como Yahushua en la Torah. En ese sentido, Yahushua como tal no tuvo una preexistencia. Pero hay un pequeño problema en cuanto a esto, queridos míos, y es que nuestro Padre Yahweh no nos habla toda su verdad y todos sus misterios técnicamente. Él no nos pone gringolas en los ojos como a los caballos, para que no podamos ver más que en una sola dirección. Mucho menos nos pone escamas en los ojos para que no veamos. A los que tenemos su Kodesh Ruach, Él nos habla mediante el Espíritu, para que discernamos la verdad espiritualmente. Ahora bien, amados míos y de mi Padre, ciertamente Yahushua sí tuvo una preexistencia, pero no una literalmente como Yahushua. La Escritura lo comprueba, mis queridos amigos, y ya pronto lo vamos a demostrar. Por eso al principio de este mensaje empezamos diciendo que la contestación a la interrogante sobre su existencia dependía de cómo interpretáramos y aplicáramos el término preexistencia. Tenemos que ver las cosas espirituales como Yahweh la ve, espiritualmente. Hagamos la salvedad que no siempre estamos totalmente errados cuando no visualizamos el panorama de índole espiritual completo que caracteriza al multifacético propósito o plan maestro de Yahweh. Tenemos que ser pacientes y compasivos con nosotros mismos y con otros. Así es Yahweh con nosotros. Muchas veces simplemente estamos aún siendo dirigidos a toda verdad por el Espíritu. Nosotros no nacemos de nuevo en la Kejilá poseyendo toda la verdad Kodesh, queridos míos. La vamos adquiriendo poco a poco. Esa es la realidad. En tanto la adquirimos, podemos estar correctos, empero todavía cortos, de la profunda verdad Kodesh. Por tanto, puede haber dos maneras de interpretar preexistencia, y ambas en sí estar correctas. Está la manera corta y elemental del entendimiento, la que hemos adquirido en lo que Yahweh nos revela lo que aún nos falta por conocer, llamada la leche, y está la manera plena y absoluta a la cual Él desea que arribemos, conocida como el alimento sólido que está reservado para los más maduros. Repasemos la primera. En síntesis leería así. Ya que nuestro Salvador Yahushua no aparece mencionado como Yahushua en ninguna parte de la Torah, previo a su encarnación, entonces podríamos decir que Yahushua no tuvo preexistencia alguna, aclaro otra vez. No la tuvo como Yahushua, el Verbo encarnado en ser humano. Esta es una visión muy corta de la verdad, y no es toda la verdad que nuestro Abba Yahweh tiene para revelarnos, pero no está totalmente errada. El que quiera afirmar lo contrario, que muestre en qué parte del Tanakh o Antiguo Pacto, se le apela al verbo o palabra de Yahweh literalmente como Yahushua. No va a poder demostrarlo jamás, porque estrictamente hablando, la existencia del verbo de Yahweh, aclaro. Como ser humano y llamado por el nombre de Yahushua, previo a su nacimiento de la Virgen Miriam, no aparece registrada en ninguna parte del Antiguo Pacto. Pero para arribar a la sana doctrina, amigos míos, hay que examinarlo todo, y más aún, retener lo bueno y desechar lo malo. Mucho menos podemos creer todo lo que oímos o leemos en el Internet. Tampoco podemos llegar a la sana doctrina a exclusión de otros detalles revelados en otras partes de la Escritura, que podrían ser muy importantes. Y dado que la Sagrada Escritura está repleta de revelaciones adicionales por aquí y por allá, tenemos que buscar qué y dónde más se nos podrían estar revelando detalles adicionales. A esto se refiere Yahweh con saber dividir correctamente la palabra. No todo el mundo sabe hacer esto, ni está dispuesto a hacerlo. Por eso hay tanta religión y secta en el mundo, queridos míos, y todas reclaman basarse en la misma escritura. En la escritura a veces hay detalles que son redundantes y que no afectan la conclusión final, pero hay otros detallitos que ciertamente afectan el resultado de la final y Kodesh sana doctrina. Yahweh también provee detalles que sirven para confirmar la sana doctrina, a través de dos o más testigos lo establecerás, mientras la escritura provee otros detalles que la definen, la refinan, le añaden significado y profundidad. Y también hay casos en que Yahweh no provee detalles adicionales en la escritura, y revela las cosas de otra manera a quienes él decide. El Ruach HaKodesh nos ayuda a que cada uno de esos detallitos que él ha provisto encaje con los demás, y no contradiga a su verdad.
Esos detalles son las piezas del rompecabezas que tenemos que armar para poder visualizar el cuadro completo. Ahí entonces se nos revela el panorama completo de lo que Yahweh nos quiere mostrar, queridos amigos y amigas. Pero si no tomamos en consideración todas las piezas, colocándolas armoniosamente donde corresponden en relación a las demás, podríamos construir una doctrina coja o defectuosa. Por eso algunos también alegan que el personaje conocido como Yahushua a raíz de su encarnación y nacimiento, no tuvo preexistencia alguna. No están del todo equivocados. Están cortos de visión espiritual. Pero si se estancan ahí, entonces sí estarían cometiendo un error. No habrían examinado toda la evidencia disponible antes de haber llegado a una conclusión final. Queridos míos, si leemos cuidadosamente la palabra Kodesh, particularmente los escritos inspirados del apóstol Juan, podremos notar que esa palabra o verbo que se encarnó como el humano hijo de Yahweh Yahushua, era antiguamente y originalmente con Elohim, y era Elohim. Estos detallitos provistos mucho más tarde en la palabra inspirada de Yahweh, ciertamente son indicios muy claros de que este personaje que conocimos como Yahushua tuvo algún tipo de preexistencia. Amigos míos, en esos pasajes, el Ruach HaKodesh de Yahweh por boca del apóstol Juan, está arrojando más luz acerca de lo revelado en el primer capítulo de Bereshit sobre la palabra o verbo de Yahweh. Y no lo podemos ignorar. El Ruach HaKodesh revela que el verbo era con Elohim, y era Elohim. El Ruach HaKodesh nos está tratando de dirigir hacia toda verdad. Nos está suministrando alimento sólido, para no quedarnos estancados para siempre en la leche. Tal vez algunos de ustedes no sepan lo que significa Elohim, y tengan dificultad dilucidando cómo el verbo era con él y a la vez era él. Elohim no es una trinidad, ni tampoco es un solo personaje. En el libro del Bereshit no se nos revela todo acerca de Elohim. Pero en muchos otros lugares, la escritura Kodesh nos habla de la existencia de una familia, y nos describe a nosotros como hijos e hijas de Yahweh, y hermanos unos de otros y de Yahushua. Somos una familia. Originalmente, yendo a lo más remoto revelado en el Tanakh, la familia Kodesh de Elohim consistía del padre Yahweh y de quien posteriormente se convirtió en el humano nacido de virgen llamado Yahushua, pero más tarde Yahweh nos ha revelado a través de su palabra que también esa familia de seres espirituales creó a otros seres espirituales. Esos son los ángeles o malachim de todos los rangos. Son Elohim creados. Al principio, Yahweh los consideró sus hijos. Los escritos más antiguos de la Torah se refieren a ellos como hijos en varios lugares. Uno de esos lugares es en el libro de Job, al comienzo del relato. A diferencia de Yahweh Elohim, el Elohim verdadero y creador del que habla la Torah, la creación espiritual no es eterna ni son el Elohim original del que el apóstol Juan nos da detalles. En las escrituras antiguas y posteriores, existen pasajes que nos revelan que Elohim posteriormente nos incluye a todos nosotros los humanos que tenemos el Ruach HaKodesh de Yahweh. Amados míos, una vez hayamos vencido a Hasatán y seamos transformados a seres espirituales incorruptibles e indestructibles, también seremos Elohim bajo Yahushua y bajo el Padre Yahweh. Seremos parte íntegra de esa familia de seres espirituales Kodesh e incorruptibles y pasaremos a la eternidad. Entendamos esto bien, amigos míos, para que el enemigo no tome ventaja de nuestra falta de sabiduría, la que provoca que el pueblo se desvíe o perezca. Por falta de sabiduría perece mi pueblo, dice Yahweh. La Torah en ninguna parte enseña que estaremos a la par en poder o sabiduría, ni mucho menos por encima del Padre Yahweh o de su Hijo Yahushua. La enseñanza Kodesh revela que cuando seamos cambiados, cuando esto corruptible se vista de incorruptibilidad, entonces afirma la Escritura que seremos superiores a los ángeles, mas no a Yahweh ni a Yahushua. Ningún verdadero Kodesim quiere estar por encima del Padre ni de su Hijo. La Escritura claramente enseña que los Kodesim estaremos sometidos a Yahushua durante los primeros 1000 años, mientras se instaura el Zion o gobierno Kodesh de Yahweh aquí en la tierra. Estaremos sometidos a, no por encima de. Desde ahora estamos siendo entrenados para ello. Nadie nos obliga a eso, queridos míos, sino que libre, y voluntariamente los llamados, escogidos y hallados fieles, desde hoy escogemos someternos a su Hijo Yahushua, llamado nuestro hermano mayor. Venga, esto no es lo mismo que quería Hasatán. Lo aclaro porque cada vez que repetimos lo que está escrito en la palabra Kodesh, algunos nos contactan incrédulos y alarmados de que Yahweh nos quiera meter en su reino, integrarnos a su familia, y eventualmente sentarnos consigo en su trono. Queridos míos y de mi padre, aprendan a dividir correctamente la palabra. Hasatán no quería estar sometido a Yahweh como nosotros queremos estar. Hasatán quería estar por encima de Yahweh. Son dos cosas muy distintas. Él quería destronar y suplantar a Yahweh.
Si alguno humano quiere hacer eso, irá directo al lago de fuego y azufre junto con Hasatán y los Sheidim. Si alguno no se quiere someter a la entera voluntad de Yahweh, y quiere persistir en llamar herejía a lo que es sana doctrina, lamento decirle a esa persona que ella no está siendo dirigida por el Espíritu del Padre. No le vamos a mentir. Nosotros, en cambio, queremos hacer lo que Yahweh desea hacer con nosotros. Para ello nos le sometemos humildemente y amorosamente a todo lo que Él quiera. Amados, al final de ese séptimo día milenario, cuando ya el reino de Yahweh haya sido firmemente establecido para la eternidad, tras la guerra de Gog y Magog, y después de que los seres espirituales y humanos inicuos y rebeldes al plan de Yahweh, hayan sido arrojados al lago de fuego y azufre para eterna destrucción, estaremos finalmente, enteramente y felizmente sometidos al Padre Yahweh. Viviremos en total armonía y paz, sin amenaza alguna de sublevación ni guerra. En síntesis, esto es lo que la escritura revela al respecto, y nosotros los de la Quejilá simplemente lo repetimos fielmente, haciendo eco a nuestro Padre Yahweh, porque por ello es que somos columna y sostén de la verdad del Padre Yahweh. Sostenemos y defendemos la verdad Kodesh. Los demás sostienen y defienden sus doctrinas cojas y disoluciones humanas. Amados, como ya dijimos, Yahushua es el nombre que le fue dado al personaje espiritual y eterno llamado el Verbo o Palabra durante su relativamente breve existencia humana como hijo unigénito de Yahweh. Pero antes de ser encarnado mediante el Ruach HaKodesh como el ser humano Yahushua, esa palabra o verbo de Yahweh, a través de quien todo lo creado fue creado, en adición tuvo diversas manifestaciones o apariciones breves aquí en la tierra, siempre fungiendo como vocero o mensajero del Padre Yahweh cuyo trono está en el tercer cielo. Yahweh siempre utilizaba al verbo como su portavoz o mediador entre él y el ser humano. Por eso muchas veces en la Torah, el malach o ángel de Yahweh era es mismo original verbo de Yahweh, solo que aparecido con nombre diferente, de acuerdo a la labor o rol que en ese momento estaba desempeñando. Melquisedec también era el verbo. Ambos eran el mismo ser básico, no más que viviendo otros distintos personajes. Melquisedec fue otra de las existencias previas que tuvo Yahushua HaMashiach. Lo hemos comprobado en el mensaje que lleva por título El dilema de Melquisedec. Al fin resuelto. Para fácil acceso a ese mensaje, diríjase a la web a nuestra página, http://los-grandes misterios de Yahweh. Ambos son sacerdotes, reyes y mediadores para siempre. Yahushua es mediador o sacerdote del Elohim Altísimo. Ahí en ese revelador mensaje acabado de mencionar comprobamos con la escritura que Yahweh el Padre no es un sacerdote del Elohim Altísimo, pero Yahushua el Hijo sí lo es. Elohim es una ejado familia, compuesta por más de un ser. Yahweh el Padre y el Hijo son uno, como todo hijo que procedió de su Padre, pero también como todo hijo que salió de su Padre, son más de un ser. El Padre y el Hijo son dos seres de un mismo ente, que juntos forman una ejado unidad. El Padre nunca deja de ser el Padre para convertirse en su mismo Hijo. La Escritura dice que Yahweh envió a su Hijo, no que se convirtió en él. Yahushua preexistió desde el principio, y antes de ser engendrado era con Elohim y era Elohim. Es lo que dice la Escritura. Pero Yahushua emanó o procedió del Padre. El Padre no abandonó su trono y se envió a sí mismo. La Escrituras no dice eso en ninguna parte. Él envió a su Hijo, con quien compartía tronos desde el principio. El trono de Yahweh el Padre no estuvo vacío durante los 33 años que Yahushua el Hijo estuvo aquí en la tierra ministrando y calificando para su puesto de rey. Si hubiera sido así, como algunos cristianos trinitarios romanos alegan, Hasatán se hubiera aprovechado y hubiera dado un golpe de estado en el tercer cielo. Si hubiera sido así, entonces, ¿a quién, sino al Padre Yahweh que estaba sentado en su trono en el cielo, le oraba Yahushua cuando estuvo en la tierra? ¿Se oraba a sí mismo? Amados míos, si fue así, como dicen algunos, entonces ¿por qué, estando Yahushua en el monte, comenzó su oración modelo con Padre nuestro, que estás en el cielo? ¿Por qué algunos quieren dejar fuera de la sana doctrina todas estas valiosas piezas del rompecabezas? Esta es la Kodesh sana doctrina, queridos amigos, lo demás son doctrinas cojas. No es nuestra intención ofender a nadie, queridos míos, pero tenemos que defender la Kodesh verdad, pura e inadulterada. Y si de paso alguien se ofende con la verdad, entonces esa persona tiene un problema espiritual muy grave. Y necesita arrepentirse. Esa persona está obedeciendo a lo que dicen los hombres, y no a lo que dice nuestro amo y Padre Creador. Preciosos míos y de Elohim, cuando Yahushua hablaba a la gente, muchas personas se ofendían. Lo llegaron a llamar hereje, bastardo, blasfemo, y mil cosas más. Hasta lo llegaron a matar en una cruz por hablar la verdad del Padre.
Pero él jamás comprometió su relación ni fidelidad con su padre Yahweh, hablando palabras lisonjeras para agradarle a todo el mundo y que nadie se le ofendiera. Asimismo, todos los apóstoles y fieles seguidores de Yahushua descritos en la Escritura, comenzando con Esteban, tampoco dejaban de hablar la verdad ante la adversidad. Antes de eso, también lo hicieron todos los profetas, sabiendo que por ello terminarían muertos. Pero todos ellos ya entraron al reino cuando Yahushua retorne. Para ellos habrá sido como un abrir y cerrar de ojos. Así dice la Escritura que es la primera muerte, queridos míos. Entonces, ninguno de ustedes se acobarde tampoco cuando los inicuos los llamen estúpidos, herejes o cosas peores cuando defiendan la verdad Kodesh. Estas son cosas que nos tienen que suceder, amados míos, y también tenemos que soportarlas. Dice la palabra que el discípulo no es mayor que su maestro. La Escritura enseña que Yahweh todo lo puede. Para él no hay nada imposible. Pero algunos cristianos trinitarios romanos contradicen este fundamento de la fe. Y a la vez se contradicen ellos mismos. Basándose en una versión errada de la Escritura, una que ha sido comprobada desde hace siglos que está mal traducida, una sola versión, de entre tantas otras Biblias que no tienen ese grave error. Por un lado ellos alegan que Elohim es una trinidad, formado de tres personas distintas. Pero curiosamente, por otro lado afirman que Yahweh el Padre no podía jamás, bajo ningún concepto, estar en el cielo a la misma vez que Yahushua el Hijo estaba en la tierra. ¿Por qué no podían? ¿Acaso les faltaba poder? ¿No que son tres personas distintas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Eso alegan los trinitarios. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No puede ese todopoderoso y omnipresente Dios de los cristianos trinitarios, estar en más de un sitio a la misma vez? ¿Qué clase de ser todopoderoso sería Yahweh, si no puede hacer esto? ¿Ven cómo se contradicen a sí mismos? La sana doctrina no se contradice, queridos míos. Si fuera así, entonces no sería sana. Amados míos y de Yahweh Elohim, ustedes que sinceramente procuran vivir por toda palabra que sale de la boca de Yahweh, el mismo ente que nosotros conocimos por Yahushua, fue el anterior yo soy que habló con Mosé en el monte Horeb en Sinaí. La Escritura revela que Yahushua era, en esencia, el mismo ente celestial que antes era y estaba con el Padre Yahweh, solo que manifestado con forma y nombre distinto, y fue el mismo ser que se le apareció a Mosé y a Abraham. Antes de ser engendrado como hijo, Yahushua era y estaba con el Padre. Ya hemos explicado cómo, refiriéndonos a la Escritura y armonizando todos los pasajes relacionados. Así se construye la sana doctrina. Yahushua era el antiquísimo yo soy del Tanakh. Luego, como todo hijo, procedió del Padre. Antes de eso, existió desde siempre dentro del Padre. La Escritura revela que Yahushua emanó de la diestra de Yahweh el Padre. Ahí comenzó su existencia humana. Pero antes de eso él y el Padre eran el eterno yo soy. Yahushua todavía se sienta a la diestra del Padre. Ambos son exactamente de la misma materia espiritual eterna, Kodesh y perfecta que siempre existió y que creó todo lo demás. Yahweh el Padre y su Hijo son ambos el eterno yo soy. Por eso está consignado en la Escritura que cuando Yahushua estuvo entre nosotros aquí en la tierra, estando una vez en el templo, se dirigió y dijo a los fariseos aquellas famosas palabras. Antes de Abraham, yo soy. Preciosos míos y de Yahweh, Yahushua claramente se estaba refiriendo a su preexistencia. Él es el antiguo yo soy de la Torah. Pero los fariseos no lo entendían. Lo tildaron de hereje y blasfemo. Tenemos que entender que la sana doctrina casi nunca se nos revela en un solo versículo o pasaje de la Escritura. Más bien, Yahweh nos la ha dado regada por toda la Escritura, amigos míos, siempre se los repito, regada como piezas de un rompecabezas, el cual tenemos que armar con la ayuda del Ruach HaKodesh. Los evangelios también narran que cuando Yahushua iba a ser arrestado en el Monte de los Olivos, y los soldados preguntaron cuál de todos los allí presentes era él, nuestro amo y rabí respondió yo soy. Y todos sus enemigos cayeron súbitamente de espaldas, queridos míos. Tal era el poder que Yahushua, el antiguo yo soy, tenía y tiene en su boca. De manera que el ser humano hijo de Yahweh que hemos llegado a conocer como Yahushua y que murió por nosotros en la cruz como Cordero Pascual a la hora nona de un 14 de Aviv hace casi 2000 años, ciertamente preexistió en otros tiempos, como otros personajes enviados por Yahweh al hombre, y muchos con otros apelativos. Existió desde mucho antes de la creación, porque Él es eterno. El primer nombre dado a este ser en la Torah es el verbo o la palabra. Juan nos revela que todo lo que Yahweh creó, lo creó a través de Él.
Él y Yahweh son uno porque son eternos, aunque son dos seres individuales cuando Él lo quiere así, porque Yahweh es todopoderoso y amoroso, y como Padre celestial espiritual y creador que es Él, se reproduce a sí mismo espiritualmente según su plan. Las cosas de Yahweh tienen que ser discernidas espiritualmente, como afirma la Escritura, queridos míos. Tal vez en lo que las disciernen, algunos siempre se preguntarán, ¿cómo es posible que sean uno si realmente son dos? Porque ambos son seres espirituales eternos, creadores y perfectos, con el mismo origen que establece la Torá, sin principio ni fin, con el mismo plan y objetivo, y nunca ninguno de los dos han variado. Por este motivo, cuando la palabra habitó entre nosotros aquí en la tierra como Yahushua, la Escritura afirma que nunca habló su propia voluntad. Él habló únicamente lo que el Padre le dio a hablar. Ambos hablan la misma cosa. Por eso dijo él, mi Padre y yo somos uno. Tienen exactamente la misma mente y el mismo propósito. Por eso dijo Yahushua. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto es porque el Espíritu del Padre es eterno y es uno y el mismo, y no muchos distintos, aunque tiene diferentes emanaciones y manifestaciones. Cada uno de nosotros que hemos sido inmersos en nuestro Salvador, tenemos una pequeña porción de ese mismo Espíritu. Somos uno con el Padre porque en sentido espiritual procedemos o emanamos del Padre. De esa forma es que nacemos de nuevo. Ahora mismo estamos en estado transitorio, hasta que nuestro cuerpo muera la primera muerte y seamos resurrectos en espíritus eternos. De manera que el ser eterno que posteriormente conocimos como Yahushua tuvo una preexistencia espiritual divina antes de ser encarnado transitoriamente como Yahushua. Ese ser, el eterno yo soy. Se manifestó en muchos otros personajes anteriores a la encarnación del Verbo. El Verbo se sentaba con Yahweh y disfrutaba de todo su poder y gloria. Juan sabía estas cosas. Por eso el apóstol Juan describe a Yahushua como habiéndose despojado de toda su gloria previa para venir a la tierra como hombre común. Queridos míos, espero que este repaso les haya disipado cualquier duda que hayan tenido respecto a la previa existencia de nuestro Salvador, entendiendo que su preexistencia ha sido mediante otros personajes. Tenemos varios otros mensajes detallando la identidad y roles del Verbo de Yahweh a su disposición, publicados para ustedes de forma gratuita en las diferentes páginas web de la Kehilá. Con el favor de nuestro Padre continuaremos escudriñando la palabra de Yahweh en el próximo mensaje titulado Yahushua, la sangre del pacto. Queridos lectores, llamados, amigos y hermanos, esperamos que estas palabras le ayuden para afirmar más su fe en Yahushua HaMashiach y en la sana doctrina que conduce a salvación. Para que aparten su oído de las vanas palabras de los falsos profetas y falsos maestros, y para que los puedan identificar cuando ellos vengan a ustedes con mensajes antibíblicos y mentirosos que fácilmente pueden ser refutados con la totalidad de la verdad revelada en la Escritura. Que ya no seamos niños fluctuantes, y llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Ante todo, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Yahushua HaMashiach. Efesios 2. 14-15. Demos gracias a nuestro Padre y a su Hijo Yahushua, por habernos llamado y sacado del error. Esta es la gracia de Yahweh por la cual podemos ser salvos, cuando antes de que nos la manifestara en su Hijo, todavía no lo podíamos ser. Con todo amor y solicitud se despide de ustedes por el momento, Rafael, hermano y servidor en Yahushua por la voluntad de Yahweh.